Nadie se libra con la impunidad, nadie. Pasa factura cada hecho de diferentes maneras. Entonces no es el castigo punitivo ni el señalamiento lo que va a lograr que se haga la justicia, que también es otra palabra tan ambigua como el perdón. Gracias pues por aceptar la invitación, por la disposición, por estar acá. Y como entrar dando una especie de contexto de la pieza y yendo al grano, ¿sí o no? La pieza narra la historia de un chico que asesina a su compañera sentimental, y lo particular de la pieza es que él está en escena, o sea, que el ser humano, el cuerpo que acometió ese gesto, está en escena, o sea, no es un actor representando a un asesino, sino que es él. Eso ya de entrada a mí me generó pues como espectador muchos movimientos. Porque yo creo que yo tengo alguna especie de neurodivergencia, alguna cosa. Yo me voy, por ejemplo, en las manos y yo digo, esas manos por dónde habrán pasado, o esas manos que han hecho hoy, o que han tocado, tan. Y ver a este cuerpo en escena y ver sus manos y saber que habían estado en ese contexto, me generaba una cosa bastante particular. A partir pues como de eso que propone la pieza, se podrían sacar muchas líneas de tiempo, ¿cierto? Como para abordar esta conversación. No obstante, tú al final de la pieza nombras que él estaba en la cárcel y que esa era como la primera función que se hacía con el libre. O sea, que antes se le daba permiso, digamos, para hacer la presentación y volver a la cárcel, pero esta vez era la primera que tenían libertad. Y que eso que habíamos acabado de ver había sido parte del proceso para que él alcanzara su libertad antes, digamos, de lo que normalmente hubiera sido. Me gustaría que nos dieras como el contexto de cómo es el proyecto, qué pretensiones tiene. Aquí te espero, Pinocho, es la segunda entrega de una trilogía en la que estamos trabajando en la Corporación La Parla, que es el lugar de creación pues, donde nosotros trabajamos. Y nosotros nos preguntamos mucho por el teatro antes, durante y después de la guerra. Entonces tenemos unos proyectos enfocados en el antes, en el durante y en el después de la guerra aparece la cárcel y el trabajo con pospenados. Entonces, desde hace 5 años nosotros visitamos diferentes cárceles, empezamos en Bellavista, luego en Pedregal, luego en pandemia paramos un tiempo y después decidimos quedarnos con los jóvenes, con los menores infractores. Y ahí ya hemos desarrollado creo que unas 4 generaciones de nuevos actores o directores o dramaturgos que se levantan ahí en la cárcel. Entonces, en un momento dado del proceso, yo arranco a escribir una trilogía que se llama Cuentos de Miedo para Reír de Nuevo, que son 3 cuentos infantiles colombianizados, opuestos en contexto a historias atroces de Colombia. Entonces, el primer cuento es la versión libre de Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Alicia o las cenizas de mi tierra, y es la misma dinámica. Está basada en la historia real de uno de nuestros estudiantes en la cárcel, que fue reclutado por las FARC en Caucasia, y nosotros hacemos un proceso de justicia restaurativa a través de la obra. La segunda entrega es Aquí te espero, Pinocho, y ahorita estamos trabajando en el final de la trilogía, que es una versión libre de Los Tres Cerditos, que se llama Los Tres Cerditos y el lobo condenado a reversar la primavera, que es la historia ya no de unos jóvenes que están privados de la libertad, sino 3 jóvenes que trabajan como prepagos en el centro de Medellín. Entonces, lo que queríamos trazar en esa trilogía es que el cuerpo estuviera en escena, o sea, que la persona que protagonizaba eso estuviera en escena. Entonces empezamos con Alicia, alias Cristian estuvo una parte en el proceso y luego fue muy fuerte para él estar en el centro del argumento ficcional viendo su propia historia. Es un ejercicio de desdoble muy fuerte y en mitad del proceso otro compañero pues toma su protagonismo y él lo que hace es asesorar toda la pieza. Entonces nos acompaña desde tras escena haciendo las luces. Entonces su participación en la obra fue iluminar su historia. Ahí digamos que arranca toda la parte de la autoficcionalización, de estar realmente ahí. Ya con Santi se consolida más el proceso, abrimos de nuevo la Escuela Popular de Teatro allá en la cárcel y ofertamos la posibilidad de que hagamos teatro a partir de sus historias y Santi nos dice, nos aborda y nos manifiesta que quiere hacerlo, que lo quiere intentar, sabiendo el antecedente de Cristian, porque ellos estuvieron privados de la libertad juntos. Sabiendo que ya habíamos intentado hacer una obra de teatro con el victimario, con el responsable en escena, y que con Cristian había sido turbulento y todo, él decidió como intentarlo. Para ese entonces la idea era un monólogo, porque nunca habíamos contemplado que la cárcel nos permitiera sacarlo, ni a ensayar ni a presentar. Entonces era solamente como una idea de monólogo que fue creciendo con el tiempo y se fue configurando. Entonces digamos que ese es el contexto del proyecto. La Parla yendo a la cárcel para preguntarse acerca del rol del teatro en el post, después de la guerra. Los sujetos como
vuelven de la guerra, vuelven de la niebla, y el teatro como hace un puente para que se conecten con la vida en sociedad, para que ese retorno sea lo más saludable posible. Y el marco dramatúrgico son estos 3 cuentos en los que venimos trabajando. Pues especialmente Aquí te espero, Pinocho, hablando de la trilogía, que he tenido la oportunidad de estar en las 3. Primero nos parecía como algo muy lejano, ¿cierto? Como actores pues, de la Corporación de la Parla, como en qué momento él va a actuar con nosotros, ¿cierto? Pero ya cuando llegó Santi en el pospenado, porque nosotros presentamos a Alicia en la cárcel, es como nuestro público principal a quien le apostamos estas puestas en escena. Cuando fuimos allá a llevar a Alicia, conocimos a Santi, porque era el clown de la cárcel, era el muchacho pues, de artes de la cárcel, y después de conocer como todo el contexto de queremos seguir haciendo teatro con estos chicos, como ahí va viniendo toda la trilogía, de lo que queremos hablar, de lo que queremos hablar y lo que queremos actuar, lo que queremos que la gente escuche también. Hay algo que era una de mis últimas preguntas, pero que ustedes tocan y entonces pues que entre de una vez. O sea, yo como espectador veo ciertas imágenes, como este chico con una vela intentando encenderla, no la encendía, luego como con una taza de café. Hay unas que yo logro, digamos, asir y asimilar e interpretar, y hay otras que de pronto no tanto y que me cuestionan mucho. La de la vela yo logro ficcionarla, ¿cierto? La de la taza de café me pareció muy fuerte, porque era él con una taza de café mientras alrededor se cuenta su historia y me parecía como algo bizarro que se estuviera contando una historia tan densa que había él atravesado pues con su cuerpo mientras él parecía estar parchado tomando tinto. ¿Cómo crean ustedes eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo llegan a esas imágenes? ¿Cómo reciben mi apreciación de esa imagen en particular? Bueno, qué buen espectador, qué detallista. Bueno, Santi llega y nos dice, hagamos pues la obra. Los muchachos para recuperar la libertad tienen que solucionar todo el asunto del perdón. Por lo menos pedirlo, garabatearlo, balbucearlo. Nunca se espera un perdón de regreso, que rebote. En muy poquitas ocasiones se logra. Pero ellos sí lo tienen que lanzar, porque su retorno a la vida en sociedad tiene que tener como unos mínimos de evidencia de que su paso por el centro penitenciario pues los transformó positivamente en algo. Entonces Santi había sido el clown de la cárcel, porque Santi es clown de circo, por eso también ahí aparece toda la historia de Pinocho. Sí, yo tenía en la cabeza 3 cuentos, pero puede ser La Cenicienta, Blancanieves, pero Pinocho aparece como un fasma, que es una palabra que utilizamos mucho en la creación, que es la diferencia entre fasma y fantasma, que el fantasma es algo que se nos aparece en la vida, pero tiene semejanza. Uno dice es el fantasma de mi abuelo porque se aparece con el sombrero de mi abuelo, la rana de mi abuelo, la ruana. Entonces uno en la semejanza dice que es el abuelo, pero el fasma no tiene semejanza a nada. Es un asomo de la vida sobre la vida. Sí, es como un desdoble de la vida misma que se aparece y dice algo. Entonces, para nosotros fue un fasma saber que Santi tenía su historia con el circo, así como Pinocho tiene su historia con el circo. Entonces él desde muy pequeño pues había tenido su construcción de clown empírica, de pueblo, de Ciudad Bolívar. Entonces se nos acerca y nos dice que quiere arrancar, que quiere explorar más allá del clown como su historia desde una perspectiva dramática o postdramática en este caso, si se quiere, un poco. Y arrancamos a conversar, porque para nosotros es fundamental como el proceso enraizado en la relación, enraizado en la amistad. Enrique Buenaventura decía que uno solamente hace teatro con amigos, y más este tipo de teatro. Necesitábamos una aldea, una contención que le permitiera a él la seguridad para abrir su corazón y pedir ese perdón que estábamos buscando. En un inicio habíamos pensado que el monólogo se llamara Cartas a Nadie, porque la cárcel tiene unos protocolos de perdón, y uno de ellos es cartas. Enviarle cartas a la víctima o a la familia de la víctima y esperar que contesten algún día. Entonces Santi había hecho ese proceso y a mí eso me pareció cruel, no sé, deshumanizador, porque es una carta que yo sé que no me van a contestar, pero que yo tengo que esforzarme en escribirla con total honestidad, sin esperar que sea recíproco. Entonces se iba a llamar Cartas a Nadie. Entonces ahí arranco yo a pensar, bueno, no, fabulemos otro protocolo. Esas cartas, pues bacano al que le funcionó la carta, porque seguramente hay chicos, si existe como un protocolo en la cárcel es porque hay chicos que han logrado establecer ese vínculo con cartas. Pero como Santi tiene esa sensación escénica desde que era niño, entonces intentemos ese perdón desde ahí. Entonces en conversaciones arrancamos a tocar su historia como
como él me permitiera tocarla, hasta donde él me permitiera ingresar, y son en sus mismas palabras que comienzan a aparecer las imágenes de la obra. Entonces, en particular, por ejemplo, la escena del feminicidio, Santi me decía, con eso yo tengo que decir 4 cosas. Primero, me acuerdo del color rojo, de la escena roja total. Es un fasma que es una premonición de iluminación, donde ya nosotros no nos preguntamos acerca de, no sé, el par 64, la luz, LED, no sé qué, no, la memoria, como él la recuerda, ya es una premonición a la luz. Me acuerdo que todo parpadea, porque es como si yo te mirara sin gafas, así me acuerdo del suceso. Te miro miope, te miro borroso, y cuando uno aprisiona en el cerebro eventos traumáticos, cuando vuelve, deshace los pasos hasta ese evento, normalmente se difumina, es un mecanismo de defensa ante las heridas, ¿cierto? Que uno las puede ver claramente y nítidas. Entonces la escena parpadea, es en Strober, por decir algo. Entonces, así aparece lo de la taza de café, que nosotros conversamos la historia tomando café, entonces recuperemos cómo fue todo el trabajo de mesa, pero no fue técnicamente que estábamos en una mesa como lo hacemos en teatro, pero sí fue ese primer momento de conversar, ¿cierto? Y aparece el guión, aparece el vestuario, de esas conversaciones, él me lanza las premoniciones que después yo como director voy a instalar en el espacio y en el tiempo de la obra y en los cantos y a qué suena la música de la obra. Una vez en un taller que hice con Víctor Gaviria, él explicaba cómo hicieron la música de La Vendedora de Rosas. Entonces él decía, la escena del 24 de diciembre por la noche suena a lo que provoca el soplido de la boca sobre la boquilla de la botella, que es como, eso genera una sonoridad particular, y suena a pólvora. Entonces él le da eso al músico y el músico compone con eso. Entonces, como que de las mismas cosas de la realidad de él, es que aparecen los sonidos, las acciones, lo que él hace en escena. Todo está fundado ahí. Hubo un momento, pues hablando como de la escena de la Dita, ¿cierto? Que es donde hablamos del feminicidio de Santi, en el proceso de creación, ¿cierto? Porque entonces, claro, todo parte de un momento de conversaciones con Mateo y Santi, y ya luego a nosotros se nos dice todas esas conversaciones, porque fue un proceso pues íntimo entre ellos y antes de llegar al elenco, porque la beca que ganó Pinocho fue sobre dramaturgia, entonces no fue un momento como listo, vamos a crear ya la obra, sino que tuvimos un espacio para leer, para conocernos, saber quién es usted y quién soy yo para poder habitar la escena, ¿cierto? Entonces tuvimos un tiempo largo leyendo el guión. De hecho, nuestra entrega de la beca fue una lectura dramática, no fue el montaje como tal. Entonces, todo ese proceso que nosotros tuvimos con Santi, ¿cierto? Un proceso ya cercano, que también se aparece el fasma de la taza de café, porque no éramos como capaces de hablar sin nada. Éramos como, no, tenemos que tomar algo para darle algo a la boca para seguir hablando y preguntándote y también descubrirnos a nosotros. Entonces, a esto voy con la escena, porque entonces en el momento que ya llega el montaje, como listo, vamos a montar la obra de teatro y empezamos con nuestras primeras exploraciones de la escena, Santi estaba en la parte de atrás y nosotros éramos ahí como, listo, ¿cómo suena el recuerdo? Porque un recuerdo, Santi lo miraban los fasmas de luces, como entonces es un strober y cada vez es un parpadeo, ¿cierto? Y es tomando tinto porque yo tomo tinto y voy contando como los recuerdos, pero entonces también viene como una culpa, ¿cierto? Y una culpa pues en la manera de dirección que nosotros tomamos en Pinocho, pues es dar vueltas, porque entonces la culpa y da vueltas y da vueltas y da vueltas. Por eso la corporalidad de Pinocho Ruin es dar vueltas en toda la escena de Isabela, pues. Y llega un momento como cuando nosotros estamos haciendo las exploraciones con la Dita, que llega la moto, llegan todos los recuerdos que Santi nos dice, y él no es capaz de quedarse atrás a esperar que terminemos la escena, sino que le toca venir adelante para verse, como ver esa desdoblada que llega de todas esas conversaciones, como es posible hacer escénicamente un recuerdo que yo tengo guardado desde lo más profundo, ¿cierto? Un recuerdo que le he negado la voz y que por medio del teatro, entonces nosotros hacemos todas esas experimentaciones para llegar a eso, como la toma del tinto, como la prendida de vela, porque entonces es un parpadeo, pero también es un homenaje que llevamos guardado desde hace rato, ¿cierto? Un perdón que hace rato también está guardado, entonces por eso la vela es dura de prender, pero cuando prende no se apaga, entonces sí es como eso en el proceso de creación de esa escena. Hay algo que ustedes mencionan con lo de la culpa, que yo creo que como espectador desde afuera, en esta escena en específico de la taza, de algún modo también se movía en mí. O sea, estamos en una sociedad donde la culpa es algo que está, ¿cierto? Sí. Entonces había una parte de mí que decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté ahí tomando tinto tan fresco?
Sí, hay otra parte de mí que está en pro del perdón y que le alegra enormemente, por ejemplo, que alguien pueda a través del teatro y del arte acelerar, digamos, un proceso de estar detenido y salir, ¿cierto? Pero como uno es tantos unos, eso es precisamente lo interesante, digamos, de la experiencia artística, ¿no? Como todo eso se mueve expectando, pues, una pieza. Yo creo que yo resueno en algo con la idea de perdón y es como ponerse en los zapatos del otro. Y me parece muy especial, se los comentaba ahorita, pero hay que comentarlo acá, pues obviamente, que parte de lo que me conmovió mucho de la pieza es que, listo, yo sabía que el man había matado a su chica, pero como se cuenta en la narrativa de la obra, que listo, ella lo vendió y acababan de tener sexo y entonces él ahí en ese justo momento es que se entera de esto, o sea, hay un contexto que a mí me fue inevitable no ponerme en su zapato y preguntarme, bueno, y si yo estuviese en una situación así, ¿qué hubiese hecho? ¿Cierto? Que estamos lejos de pretender justificar la acción, pero sí hay un entendimiento desde otro lugar. Y que es algo digamos, me cuestiono mucho, pero que valoro mucho de la apuesta también y que agradezco, porque igual yo creo que como humanos, desde la Madre Teresa hasta Hitler, pues están en nosotros, ¿cierto? Como la gama de blancos a negros, todo está en nosotros. Entonces, que una pieza le permita a uno reconocer sus sombras, quizás, y verlas ahí y decir, ay, gonorrea, es que yo me acuerdo que a mis 8 años yo también deseaba matar a los que me caían mal, ¿sí? Que no lo hice, pero qué diferencia, sí, o sea, igual las pulsiones están. Es como un chulito a lo del perdón, pues me parece que lo logra la pieza. Porque entonces, o sea, entonces Santi no puede tomar café nunca porque mató a una niña. O sea, a lo que voy es que cuando el otro hace cosas que evidencian que siguió con su vida, no quiere decir que estamos justificando el hecho atroz, sino que no hay otra manera en la que él pues arranque a construir camino otra vez, si no es pues viviendo la vida como la vivía antes. Y si eso a veces aparece como un gesto de tranquilidad y que no se culpe todo el día, todo el día, todo el día, aunque tal vez sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se puede tomar un día una taza de café tranquilo? Sabemos lo que hizo y no lo estamos justificando, pero si lo que estamos haciendo es desocultarlo, como dice Ana Haren, que lo que pasó con la guerra es que ocultó la humanidad. Entonces es un proceso de desocultar la humanidad, y ese desocultar la humanidad es volver a lo que él hacía cuando era un muchacho tranquilo que se podía tomar una taza de café. Y yo sé que el problema no es la taza de café, o sea, muchísimas otras cosas que uno podría decir, pero tan tranquilo. No, nadie se libra con la impunidad, nadie. Pasa factura cada hecho de diferentes maneras. Santi va a tener pesadillas el resto de la vida, Santi va a tener gastritis el resto de la vida, cuando Santi emprenda relaciones sentimentales con otras chicas, eso le va a pasar factura de diferentes maneras. Entonces, no es el castigo punitivo ni el señalamiento lo que va a lograr que se haga la justicia, que también es otra palabra tan ambigua como el perdón. Y cuando le permitimos a él habitar esos lugares tranquilos, donde como él tiene acceso a esos lugares porque sigue siendo ser humano, como tomarse una taza de café, es donde desocultamos su humanidad, le permitimos a él que la desoculte. Yo creo que ese pensamiento no solo es para los espectadores, sino que en cierto momento, como antes de conocer a Santi realmente quién es, claro, a nosotros nos dan todo el contexto y nosotros como, pero ¿cómo es posible esto? Y usted cómo está en esos momentos contándolo así, ¿cierto? Pero entonces, claro, llega ¿cómo decirlo? Es como uno empieza a atar cabos en toda la historia. Entonces decimos, listo, pero era lo que vos decías, es que Santi a los 15 años todavía era un niño claro, que tomó caminos completamente diferentes a los que yo tomé para llegar hoy en día acá, pero en ese momento era un niño, ¿cierto? Y es ponerse también, lo que vos decías, en los zapatos de Santi, y es entender, listo, sabemos de que su perdón, como dice pues Mateo, que no se puede lavar con jabón rey, sino que vamos a ir tejiéndolo y tejiéndolo, y vamos mirando cómo es que esta historia va llegando hasta lo que usted hoy es en día. Y también como una segunda oportunidad para usted, ¿cierto? Como entonces todo lo que hice en el pasado me cobra factura y tengo que vivir envuelto en él y no puedo volver a disfrutar nada, no puedo seguir andando en moto, no puedo seguir nada, pues porque pasé todo el tiempo. Entonces debo de pagar
una vida desdichado esa condena. Entonces, claro, es entender esa primera impresión y decir como, listo, entonces, ¿quiénes son las víctimas y victimarios también en esto? Entonces, yo a usted cómo lo acoplo, cómo lo clasifico en esto, ¿sí? Porque entonces a los 15 años cometiste un feminicidio, pero a los 11 fuiste reclutado. A los 9. A los 9, perdón. Entonces fue como, listo, ¿en qué momento te clasifico y cómo te juzgo? Si soy capaz de juzgarte así, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a mí me pasaba con Santi, claro, porque compartimos la cena y compartimos la historia y llegó un momento en el que decíamos como, sí, pero es que ¿en qué momento yo estoy libre de que fuera yo el que estuviera contando mi historia, ¿cierto? Como cambiarme los zapatos pues en las conversaciones íntimas que tuve con él. Entonces, Y que de algún modo ese asunto del señalamiento desde afuera, pues no deja de ser un yo soy mejor, ¿cierto? O sea, sí, un asunto muy extraño pues ahí también, el término. Añado una cosita ahí en cuanto a eso de que nosotros no somos mejores. Siempre se los decimos a los chicos en la cárcel. No piensen que cuando venimos a hacer trabajo con ustedes, vinieron los buenos a ayudar a los malos. ¿Cierto? Esa forma de dialogar esos dos bandos no es la correcta, no es la indicada. A mí en los procesos de creación me encanta que los chicos me vean enojado hasta que ya no puedo más, que me vean llorando hasta que ya no puedo más, para que se den cuenta que sí, somos unos seres humanos absolutamente horizontales intentando descubrir la maraña en escena y que no hay unos roles éticos o unos roles morales más fuertes que otros. Y así también le abrimos paso a Santi para que haga su retorno, porque si no, él nunca va a encontrar lugar en una sociedad de perfectos y él, el imperfecto, nunca va a caber. Es una migración que nunca va a tener a dónde llegar. Entonces es muy bacano siempre como nombrarnos todos. Por eso yo suelo decir que lo que sucede en escena es un quirófano compartido. Como dice Deleuze y Carmelo ven en ese texto Superposiciones, que el rol del director contemporáneo es operar las cosas. Entonces asistimos, espectadores, directores, dramaturgos, actores, todos asistimos a un quirófano en el que todos somos pacientes y en el que todos somos médicos. O sea, ya se desbordó el concepto. No es médico el bueno que sana, ni es paciente el enfermo que necesita ser sanado, sino que todos padecemos, todos adolecemos y todos encontramos sanidades. Mira que es muy bello eso que dices, porque yo en este rol de crítico, yo me hago parte de la pieza, me meto allá, si no, no estaría haciendo esto. Miren lo que me generó, y es como una pregunta que también me estoy haciendo de listo, ¿cuál es el yo espectador que estoy creando? Porque quiero ser un mejor espectador, no mejor, sino estoy construyendo mi forma de ser espectador. Me parece muy bello como lo pones. Claro, yo también entro en la cirugía, en la operación, y qué tal que no, porque si no, entonces, ¿para qué voy? Y retomando lo que dices, paralelo a esto que estamos hablando, estás tú en el televisor, en un video, hablando de un proceso de salud, como tejiéndote con esto que está sucediendo en los cuerpos actuantes. ¿Cómo llegas a eso? ¿Y cómo llegas a ese proyecto tú? O sea, ¿por qué tú llegaste a hacer esto? ¿Y qué entramados ves ahí y qué estás, digamos, operando en ti? Pues yo me considero un director y un dramaturgo joven, muy joven, adolescente, porque no tengo experiencia larga ni escribiendo ni dirigiendo. O sea, realmente ha sido un proceso muy, muy joven. Entonces estoy explorando diferentes corrientes de la dramaturgia para mirar en cuál hago nido. Entonces la autoficción nunca se me apareció en la carrera. O sea, yo me gradué de licenciatura en teatro y yo casi que nunca tuve acercamiento a la autoficción. Pues diría yo, hasta de pronto sí. Pues si me pongo aquí a pensar en algunos de los trabajos de la universidad, pues hasta de pronto sí hubo autoficción, pero no sin conciencia. Entonces en esta ocasión vuelvo a la autoficción, me seduce impresionantemente, digo, ¿qué es esta locura de uno poder ponerse en escena? Porque yo siempre he querido habitar mucho la escena con ellos. Incluso en estos días alguien me decía, ¿hace cuánto que no actúas? Y yo sí, me ubiqué más en el rol de la pedagogía y la dirección, me tengo que enamorar mucho del proyecto para volver a actuar, pues. Y yo quería estar en Pinocho, pero no quería estar presencialmente. Entonces aparece después como, entonces estemos virtualmente. Y entonces estemos desde un televisor y se desarrolla la idea. Pero entonces eso, la autoficción aparece en la dramaturgia y vamos a hacer la autoficción con toda. Si la autoficción es yo completamente, con mi nombre, con mi estado de salud, con lo que estoy viviendo, con toda. En Alicia no estoy yo, no está la autoficción. Y en Los Tres Cerditos a veces. Pero Pinocho fue el momento para arriesgarme a hacer autoficción. Bueno, arrancamos el proceso con Santi y avanzamos, no sé, como 2-3 meses en solo conversaciones,
conocernos. De todas maneras, yo tengo que desconfiar bastante. En la cárcel se me acerca alguien y me dice, quiero montar una obra de teatro, pues yo tengo que desconfiar también de muchas cosas. Entonces voy con su avena, con los chicos que emprenden. En este momento voy a comenzar otra obra en la cárcel con un chico que está sindicado de secuestro. Entonces también lo mismo, conozcámonos primero mucho antes de llevarlo a escena y ponerme a escribir y todo. Hablamos y en ese hablar yo me voy a estudiar un tiempo a Santa Marta con unos maestros que se llaman Bernardo Rey y Nube Sandoval, que son los que hicieron Develaciones, esta obra de la Comisión de la Verdad. No sé si te la viste. Preciosa, preciosa. El informe de la Comisión de la Verdad se tiene que entregar y los pueblos reclaman que no se los entregue de manera física, porque hay mucho pueblo que todavía no lee ni quiere entender lo que pasó del conflicto armado de manera leída, sino que expliquen de otras formas. Entonces, cuando sale la oportunidad de estudiar con ellos, yo dije, autoficción, vamos a estudiar allá. Y ellos tenían un trabajo súper profundo con víctimas. Entonces me voy para la Sierra Nevada de Santa Marta, que ellos tienen un teatro arriba en Minca. Y bueno, allá es una experiencia increíble. Entonces, a veces bajábamos del teatro a tomar café abajo a Minca. Y parece que en una de esas me tomé un café que hicieron con agua del río. O sea, no con agua que había sido tratada. Entonces yo cuando regreso a Medellín me vengo con una bacteria en el estómago sin saberlo. Y ya llego a Medellín a continuar el proceso con Santi y la bacteria comienza a hacer sus estragos. Entonces me comencé a enfermar feo. Yo soy de los que no se enferma comúnmente, pues. Entonces cuando me enfermo, como que todas las enfermedades me pasan factura. Y fueron 3 cosas al mismo tiempo. Me enfermo muy fuerte, me doy cuenta que ganamos la beca en dramaturgia y que hay que entregarla como en 20 días, algo así. Yo había mandado 2 escenas, la escena de la dita noviecita trabadita y la escena de la oración, que es la primera. Tenía que terminar de escribir la obra y me estaba muriendo y no podía visitar a Santi. Porque no, es que yo no me podía parar de la cama, tenía una infección estomacal intestinal, pero bárbara. El médico me prohibió todo, yo solamente podía comer huevo revuelto y suero. Yo odio el suero con toda mi alma y solo podía comer huevo revuelto y suero. Y pasé como, no sé, 21 días solo comiendo eso. Creo que bajé 9 kilos, algo así. O sea, una cosa muy, muy fuerte. Entonces, de ahí sale el nombre, por ejemplo, que yo chateaba con Santi. Santi, todavía estoy muy mal, no puedo subir hoy. Santi siempre me decía, listo, aquí yo te espero. La obra se llama Aquí te espero, Pinocho. Una espera. En una de esas noches yo tenía que no morir y escribir. Era una relación de lo único que podía hacer para no morir era escribir. Entonces, mareado, con fiebre alta, sin poder comer, sentarme a escribir al computador. Y entonces, por ejemplo, en una noche tuve una alucinación de la fiebre, donde en el closet de mi cuarto, yo veo a Gepetto Basurero, que era otro personaje que no salió finalmente en la obra, que es el papá de Santi, que es un hombre envuelto en bolsa de basura negra y cinta ancha, que toca la guitarra. Entonces yo lo veo, estaba escribiendo acerca de él y lo veo ahí pues en mi habitación. Yo entro en pánico, me paré, me fui para la sala, no sé, como a las 3 de la mañana. Entonces me pongo a dar vueltas por toda la casa, llega mi hermana, no sé, me da una aromática, me puedo calmar y ya me logro, porque no podía dormir. Pasé como 3 días sin dormir, entonces ya me estaba enloqueciendo, me estaba enloqueciendo un poquito, porque nadie sabía yo qué tenía. Y yo me estaba muriendo. Entonces la doctora no me decía yo qué tenía y yo me metía a Google a poner mis síntomas. Fue pucha, me parecía SIDA, sífilis, yo no sé, todas las enfermedades a las que toda la vida yo le tuve miedo. ¡Fum! Y yo, no, Dios mío, tengo esto. Entonces por eso en la obra yo digo, hasta que yo no sepa el nombre de mi enfermedad, Pinocho no recuerda su nombre. Si yo no puedo saber el nombre de esto, nada de lo que escriba tiene nombre. Y en cambio se llama como todo lo malo. Entonces hasta que yo no sepa qué enfermedad tengo todas las enfermedades, tengo SIDA, tengo de todo. Por eso a Pinocho hay una escena donde lo culpan por todo lo que pasó en el país. No por el feminicidio de Isabela, sino por todo, por la masacre de Bojayá, por el peaje irremediable en Soacha, por la escuela de la muerte en Belén de los Andaquíes. O sea, yo hice una investigación así como de una serie de masacres, pues cartográficamente. Fue escribiendo y siendo mi expectativa de vida escribir. Entonces me la pasaba escribiendo en medio de la fiebre y salió pues esto. Y entonces claro, yo finalmente me doy cuenta que soy Pinocho, que también soy Pinocho, que en ese texto donde comparo lo que es Pinocho, yo resolví a cada uno de ese listado.
Entonces yo también he asesinado otras haditas, no literalmente, pero también, pues no soy el santo pues que le va a decir a usted cómo tener una novia perfectamente. Yo soy un burro, porque con tal de agradarle a la gente, he hecho lo que usted quiera. Me he deshumanizado yo mismo, con tal de que el otro me dé like, me invite a una entrevista, pues he entrado en el juego de la aceptación a toda costa. Que yo también tengo un pasado llamado padre que tengo que resolver. O sea, todo lo que le estaba escribiendo a Santi era finalmente como un espejismo mío en mi propia enfermedad. Entonces, pues podía guardarlo para mí mismo como mi experiencia de director y dramaturgo, o expongámosle esto a la ciudad también. Y situémonos en escena y nombrémonos como el autor. Y yo antes de viajar a Santa Marta había tenido un taller con Johan Belandia, me había visto Solo me acuerdo de eso, que es esta obra que él le hace a Dylan, que es asesinado en las protestas. Y entonces él aparece como el autor y dice, yo soy el autor, no sé qué, no sé qué. Entonces yo le dije a Johan, te voy a coger tu idea. Y él, listo, pero la transforma. Y yo, tranquilo, no me preocupe que yo me invento la manera de transformar. Entonces ya venía con esa idea de situarme en escena y nombrarme como autor, pero no un autor omnipotente, sino un autor decadente, que está enfermo, que está... Me acabo de acordar de este Dostoyevsky, que escribe Los hermanos Karamazov, y uno de ellos es un man que tiene una conversación con el diablo en medio de una fiebre. O sea, que también los estados de salud son fabuladores, los llevan a uno a otras perspectivas de la vida. Pues es que uno muriendo vive mucho. Entonces yo en ese instante estaba encontrando otras formas de vivir desde un televisor, desde ser también el argumento dramatúrgico de una puesta en escena infantil, porque es tremendamente horrible. Entonces así me situé yo en la obra. Yo tengo una teoría con lo que se ha estado gestando estas reflexiones escénicas, y es primero que se entrelazan. O sea, obviamente yo soy un hilo conductor porque estoy en todas y sé todo lo que hemos hablado en todas, pero también a la hora de traer preguntas como que es inevitable escucharte y recordar respuestas de otros, ¿sí? Se ha hablado mucho de la fuerza de lo ritual y del teatro como ritual y de la fuerza que eso tiene como rebote en la vida. Uh-huh. Tú cuentas que inicias el proceso, te vas para Santa Marta, coges esta bacteria, vuelves y entiendes el proceso incluso gracias a la bacteria, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú lo que uno empieza a mover en escena y luego lo que empieza a rebotarle a uno en la vida? ¿Lo piensas así? ¿No? ¿Te interesa? ¿Te genera algún interés verlo así? Es que yo creo que uno siempre está montando la misma obra de teatro. Solamente que en cada entrega que le hace a la ciudad le pone título diferente y puede que cambie de elenco. Pero no, la vida le va a alcanzar para hacer una sola obra de teatro, bien hecha, vista desde diferentes perspectivas. Entonces siento que lo que yo he decidido hacer con mi vida artística es narrar los tránsitos de los que más se han equivocado en el país. Eso es lo que a mí me mueve y me trasnocha. Yo he decidido trabajar con los responsables de hechos dolorosos. He trabajado con víctimas. De hecho, ahorita el 26 vamos a viajar a trabajar con una comunidad de víctimas, a hacer una escuela de teatro. Y lo he hecho en muchas ocasiones. Pero la pulsión va hacia los responsables, los hijos de Caín, los que no tienen cabida por lo que hicieron, los que no tienen retorno, los imperdonables. Entonces rebota y tiene todo el sentido del mundo, porque es que yo también he sido victimario de muchas cosas en mi propia vida y verdugo de mi vida de muchas cosas. Entonces, si yo tengo la oportunidad de asistir al quirófano, no teorizar acerca del quirófano, no leer acerca del quirófano, no presentar una tesis de maestría que hable de eso, sino asistir y dejar que el otro me escarpele y dejar que el otro sea mi acotador, y yo también al mismo tiempo ver mi anestesia y mis metástasis y todo lo que me ha hecho la vida, lo voy a aprovechar al máximo. Y esta fue una buena oportunidad para mirar esa única obra de teatro que estoy montando, que es cómo se retorna de la niebla a través del teatro desde esta perspectiva enferma que viví en Aquí te espero, Pinocho, donde convergen los tres cerditos, porque también fue la factura de estar trabajando con estos pelados prepagos en el centro y que también me reblujó la vida mucho, y lo que había pasado con alias Cristian después de haber terminado Alicia. Por eso es una trilogía, y Pinocho aparece en las otras escenas y en las otras obras, y las otras obras aparecen en Pinocho. Puedes trazar, si quieres, una línea no temporal, pero una línea transversal, y uno diría, es lo mismo y no tiene nada de malo. Antes que rico no reconocer que está haciendo lo mismo para ver si algún día lo entiende. El director entiende su obra
le va a tardar la vida. Entiende lo que escribió, le va a tardar la vida. Y no tengo problema con que tarde la vida. Por eso el perdón no es una fecha, el perdón no es un evento, el perdón no empieza a las 7 y termina a las 9. El perdón es la vida y se va a demorar la vida. Y el perdón tampoco es una palabra elaborada y que entendamos, es un balbuceo. Y Colombia está aprendiendo a balbucear la palabra perdón. Todavía no la decimos como uno aprendió a hablar, mamá, ma. Y por fin por allá logra decir algo parecido a la madre. Entonces es como todas estas oportunidades de ser quirófanos escénicos, ese balbucear lo que le hace falta al pueblo, y creo yo que el teatro funda el nuevo pueblo, como dice Deleuze, un llamado a un pueblo que todavía no existe. Eso es el arte, gritar a algo que ni me escucha porque no existe, pero estoy convencido que gritando lo voy a crear. Yo quisiera acotar, yo resueno mucho en que un director y un creador siempre están creando pues la misma pieza. No obstante, como que en las artes vivas tenemos la capacidad de poder ir transformando lo que vamos creando mientras lo creamos. O sea, decir, en la primera función pasaba esta situación y ya en la quinta nos dimos cuenta pues que no, que dan. Entonces, si bien es la misma, es también muy bello ir viendo cómo en esa sutilidad se va transformando y quizás no es la misma ya, pues en un momento de la línea de tiempo y otra, pues ya son diferentes, ¿cierto? Como que esa salvedad también. Se está hablando del trabajo con los responsables, Sí. pero digamos el resto del grupo, en este caso, no sé cuáles sean sus historias, pero quizás no sean parte del grupo de los responsables, sino que tengan otras experiencias vitales. ¿Por qué llegas ahí? ¿Cuál es tu interés de estar ahí, digamos, como actor? ¿Qué se mueve en ti? Bueno, realmente La Parla lo que ha hecho es un trabajo con los jóvenes. Entonces, claro, yo también vengo como de unos contextos de bandas, vengo de procesos pues dolorosos, pues como nosotros ya lo acotamos con los chicos. Entonces yo llego a La Parla en Alicia y llego como a un lugar, ¿cierto? Un lugar donde cuentan mis mismas historias, donde comparto con chicos que también han vivido lo mismo conmigo. Entonces, claro, ahí me planto y digo como no, creemos aquí porque es lo que yo necesito decir, ¿cierto? Porque de una manera dada no puedo como gritar lo que está pasando en la ciudad, así como Jason, sino que, y la ciudad no me va a escuchar, sino que lo tengo que decir como un personaje para que pueda ser escuchado al fin y al cabo, ¿cierto? Y luego con Santi lo que hacemos, pues, porque con Santi llegamos a una intimidad más cercana, porque entonces compartimos la escena, pero compartimos el personaje, compartimos también la historia, porque entonces yo le decía a Santi en un momento como es que yo estoy en sus zapatos, así como usted está en los míos. Entonces, claro, lo que yo acoto con Santi o trato pues de hacer con él es compartir y hacernos comparaciones en dado momento. Entonces, como listo, mientras usted estaba allá, yo estaba haciendo esto aquí también que no es diferente. O sea, es como estamos viviendo la misma guerra, porque esto es una guerra en Colombia que nos acobija a todos. Y no porque yo esté en el monte con usted, no quiere decir que no haga parte de esa guerra que también me está afectando, ¿cierto? Porque aún también la vivo aquí en el barrio y la seguimos viviendo con todo el elenco, porque el elenco lo que hace es eso, es agrietar, que es nuestra palabra que ahora estamos también retomando, que es agrietamos, estamos agrietando nuestras realidades a partir de un hilo conductor que es la obra Aquí te espero, Pinocho. Entonces, claro, yo monto con Santi todo un momento de intimidad como es que, venga, yo lo voy a representar y necesito que me diga quién es usted y yo le voy a decir quién soy yo para que podamos hacer ese quirófano. Porque cuando hablamos de quirófano es muy bonito cuando nos decimos necesito un quirófano para sanar yo mismo, pero realmente el ejercicio del quirófano es listo, usted ya sanó, entonces ayude a sanar al otro. Entonces eso era lo que hacíamos todos en el elenco de Pinocho. Realmente lo que hacíamos era sanarnos unos al otro como pequeñas manos, como varios doctores en uno y al mismo tiempo. Entonces era un quirófano, pues una comunidad, éramos un pueblo íntimo nosotros mismos. Y eso era lo que yo hacía con Santi. Y en la primera función, como que nosotros, listo, acompañémoslo. Era una maestra de nosotros, nos dijo, como es que yo sentí que, claro, todos están en la escena, pero vos acompañas a Santi no solamente desde la historia, sino desde el escenario. Y luego de varias funciones que nosotros tuvimos, yo creo que fue la tercera temporada que nosotros hicimos, fue como, fue madre, es que yo también soy Pinocho y no solo eso, sino que fui ruin desde siempre. Entonces llega el momento en el que ya descubre los momentos o las etapas en las que estoy, y es que fui ruin por esto y fui ruin por también aquello, y Santi lo que hace es descubrirme esa capa, es que usted también estuvo en esta cobija que me arropó a mí también. Entonces ahí me posiciono y me quedo pues con
con el teatro comunitario que propone la Parla, y es como, es que son mis historias, ¿cierto? Son historias de otros, pero las estoy contando yo porque también las viví. Entonces todos compartimos esa escena porque fue algo que nos transversó a todos. Ya para ir cerrando, quisiera como, o sea, esta imagen del quirófano me parece muy bella y como muy acorde pues como a lo que se ve en la pieza y a lo que están diciendo. Y quisiera ponerla en contraposición a una idea, a una línea filosófica del arte que dice que el arte no debe servir para nada. Evidentemente, esta pieza es el ejemplo de lo contrario. Pues hay algo fáctico y es que sirvió, por ejemplo, para que él saliera de la cárcel pronto, ¿cierto? Ahí ya hay algo que en este plano sirvió. Pero más allá de eso, en todo el proceso, ¿cómo ustedes llevan eso, digamos, del quirófano, quizás como un acto sanador, quizás como un acto exorcizador? ¿Cómo lo asumen? ¿Desde dónde? ¿Qué les interesa de ahí? ¿Qué no? Hay una frase que se volvió muy viral y yo siempre le he puesto como no un punto final, sino unas signos de interrogación, y es que el tiempo lo cura todo. Me problematiza pues mucho eso, porque si el tiempo lo curara todo, la gente sería sana en la sala de espera de los hospitales y no en el quirófano, que es el lugar concreto donde se realizan unas acciones para que el cuerpo sane. Entonces no podemos esperar que el tiempo nos solucione la vida, sino que hay que hacer unas acciones contundentes para que esa sanidad exista. Entonces estamos en un pueblo que está transitando a la paz y no se puede sentar a asistir a una sala de espera para que se solucione todo lo que pasa. Esas acciones, a las que nosotros llamamos acciones agrietadoras, son el teatro, porque es de novatos pensar que el mundo va a cambiar o vamos a transformar el mundo haciendo teatro. No podemos cambiar la realidad de ninguno, pero sí podemos agrietarla. Y esas grietas nos permiten unos pequeños caminos por donde quepo tal vez yo, y si me puedo meter yo por ahí con 2 o 3, y esos 2 o 3 se meten con otros no sé cuántos, y hasta puedo meter una escuela completa en el barrio, por esa grietica nos metemos. Eso es lo que le proponemos al país en este momento. Estamos ejecutando una escuela nacional, un triángulo en el mapa, con responsables, comunidades y víctimas, para proponer esta metodología como una forma dialogada, porque se tiene que hablar mucho acerca del tema, de las acciones concretas que cada uno debe hacer para esa reparación que hay después de la guerra. Entonces, para mí ha sido como una bandera del trabajo, el teatro como quirófano. En eso he dedicado como todo mi esfuerzo intelectual, es mi tesis de maestría, es lo que le entregamos a la cárcel. Dijiste ahorita que sirvió para que Santi acelerara su libertad, pero eso inaugura una ruta para muchos otros Santiagos que desde este momento hasta quién sabe dónde tienen ya la opción de escoger el teatro como perdón. Eso no existía en la cárcel. En la cárcel hacen talleres de teatro para entretener a los chicos, para que suden la abstinencia de no poder consumir, o para que, no sé, hagan una obra de teatro para presentarle a las mamás el Día de la Madre. Y ya, hasta ahí. Y ahí comprendo que el arte no tendría por qué tener una función más allá. Pero cuando le proponemos a la cárcel otro protocolo fabulado para que algunos seres sensibles desde ahí logren pedir perdón, entonces ahí sí le entregamos al país una estrategia para no quedarse esperando a que algo suceda, sino para construir sus propios quirófanos que les van a transformar la vida o que les van a agrietar la realidad, por un lado. Y por otro lado, yo quería también mencionar algo importante con el perdón. Cuando estábamos conversando ahorita, mencionaste que una de las funciones fue la abuela de la víctima, porque claro, cuando hacemos la temporada de estreno, tuvimos muchas presencias especiales. Asiste la directora de la cárcel para verificar en dónde desembocó ese permiso imposible que nos dieron, porque a Santi lo dejaban salir, no sé, 3 horas para que ensayara. Eso es imposible, pues él está privado de la libertad. Y fue paso a paso. Primero lo teníamos que recoger en la puerta de la cárcel y llevarlo a la puerta de la cárcel. Después, véngase solito hasta la estación no sé qué. Después, véngase solito hasta la Parla. Después, devuélvase solito. Y él en todo ese tiempo se pudo haber volado. Entonces era como un momento importante de demostrar la voluntad de cambio. Hay voluntad, y esa voluntad se mide en unos actos concretos. Asiste la directora, asiste el juzgado. Nosotros no hicimos la obra para que Santi saliera antes. Eso fue un valor agregado que apareció después. Nosotros hicimos la obra para que su limbo jurídico se solucionara, o sea, que él chuleara eso de pedir perdón. Pero nosotros nunca pedimos que le acortaran la pena.
porque nosotros creemos que los responsables de hechos dolorosos deben asumir unas consecuencias, y esas consecuencias en este momento para el país son pasar un número de años, un número de tiempo privado de la libertad. Yo nunca trato de que las condenas se acorten, eso lo decidió el juzgado, que tampoco en su vida había visto nunca a alguien pedir perdón a través de una obra de teatro y salir tan impactado de la obra. Eso lo decidió el juzgado cuando regresaron a Yarumal y revisaron su caso. Y entonces cuando va la abuela en representación de la familia, porque la madre todavía no ha asistido a la pieza, es muy complejo y doloroso. Ella dice que no entiende a Santi como la persona de Santi, pero que lo entiende a través de la abuela de Santi, porque la abuela está en la obra también, pues él llama a la abuela, y la abuela está en cada función en Ciudad Bolívar esperando que Santi lo llame, y ellos hablan realmente por celular en escena. Y entonces cuando la abuela de Isabela escucha a la abuela de Santi hablar por celular y orar por Santi, ahí es donde ella logra ver el humano detrás del monstruo, ver a el ser humano detrás de Santiago. Y entonces eso sí se me parece a perdón. No el perdón como lo televisan. Le pido perdón, unas florecitas blancas y unas foticos y no, sino esas otras cosas que suceden entre grietas, que no son oficiales, porque eso nunca se habló oficialmente. Que la abuelita entendió a través de la otra abuela. No, eso fue una conversación entre nosotros. Después, cuando Santi sale en libertad, nos cuenta que la mamá de él ya se puede hablar con la mamá de Isabela. Esas dos mamás que crecieron juntas en el mismo barrio se separaron abismalmente cuando ocurrió el homicidio, el feminicidio. Y cuando se dan cuenta que Santi está haciendo una obra de teatro pidiendo perdón, esas mamás vuelven a hablar. Eso es perdón, y eso no está ni televisado ni oficializado, pero esos son los verdaderos actos que hacen que el pueblo se transforme. Y por ejemplo, no sé que no me has preguntado, pero un tema con lo de la dita novicita trabadita. Nosotros quisimos presentarle a Medellín una víctima, no como siempre Colombia ha presentado las víctimas, que parece que hay una guía de cómo la víctima debe habitar la escena. Entonces la víctima siempre es de blanco, con la foto aquí de la persona que le hace falta, cabizbaja, pulcra, no levanta la voz, no se enoja, como una imagen muy sacramental de la víctima. Y la víctima arde en rabia también. La víctima quisiera ser la que tiene el poder en un momento dado, no la que está sometida, sino la que tiene el poder. Por eso en la escena los roles se invierten. Es la adicta la que somete a Pinocho, la que lo hechiza, lo pone a andar como un perro, lo hace girar hasta que lo tumba. Ella es la que tiene poder. Porque yo no conocía a Isabela, pero a través de lo que Santi me pudo contar, es lo que esa niña de 14 años hubiera querido que sucediera en esa habitación donde murió, que ella hubiera sido la que tiene el revólver, que ella hubiera sido la que acaba con la vida del otro, porque cuando hablamos con él nos dice, es complejo, y no le estamos justificando, pero si yo no hacía eso esa noche, era yo el que moría, porque ya venían mis enemigos. Entonces fue una solución viciada, porque fue un crimen pasional, él estaba enamorado y el amor es un hechizo, es una forma de hechizo también que lo cega a uno. Entonces no es tan simple como decir A y B, bueno o malo, disparó, recibió el disparo, sino como la circularidad de todo el hecho. Y en eso me anclo, que el teatro como quirófano es esa posibilidad de agrietar con unas acciones concretas. En esta ocasión, que los responsables agrieten su realidad haciendo un teatro que les permita balbucear una forma de perdón genuino, honesto, y que las personas que lo reciban no entienden un balbuceo, porque cuando uno escucha al otro balbuceando, eso no es español, pero hay dolores que están más allá de la Z. Colombia ha vivido horrores que no están entre la A y la Z. Entonces en el balbuceo, en el intento, en el garabato, en el aquí estoy tratando de hacerlo, uno se encuentra con el otro. Esa es nuestra apuesta con el teatro como quirófano, un balbuceo de perdón. Es interesante cómo uno puede ver las sombras de la víctima y ver la humanidad digamos, del responsable, que es lo que yo siento que como espectador genera, la pregunta de yo qué hubiera hecho, de comprender la situación desde los dos lados, porque yo llegaba a la reflexión de eso, o sea, es que era un asunto muy instintivo, o sea, es que era el que lo iban a matar, o sea, y entonces ahí que sale el animal que uno tiene adentro, y que todos tenemos, y que el que diga que no, pues está también en otra película. Sí, interesante, muchas gracias por la apuesta. También agradecer como que, si bien hay muchas, digamos, piezas que apuestan por cosas diferentes, no es común ver una apuesta que arriesgue, ¿cierto? Todavía en Medellín hay mucho teatro y muchas propuestas que
que son muy tradicionales, aferradas a ciertas líneas de hacer, y uno agradece mucho que haya algo que está jugando a otras cosas. Entonces, gracias. Gracias a ti, Sí. qué espacio tan lindo. Medellín Futuro.